En este vídeo vamos a ver los fundamentos de Java y especialmente los conceptos de programación orientada a objetos. En esta primera parte vamos a sentar las bases de cualquier lenguaje de programación, así que si todo esto lo tenéis controlado lo podéis saltar, ¿vale? Es una pequeña introducción, muy rapidita. Lo que queremos con un lenguaje de programación es decirle al ordenador lo que tiene que hacer. Entonces, determinar paso a paso el comportamiento que va a tener. Hay que tener en cuenta que los lenguajes que hablan los ordenadores respecto a los que hablan los humanos, pues son muy diferentes. El lenguaje humano es muy rico en variedad de palabras, en dobles sentidos, en lenguaje natural, pero el sistema binario, que es el que hablan los ordenadores, posiblemente son ceros y unos. Entonces, originalmente, el programador lo que tenía que hacer era darle instrucciones en el formato binario, o sea, en código máquina, al ordenador, ¿vale? El código máquina sería una combinación de ceros y unos formando palabras, formando instrucciones en los que determinado bloque de memoria pues iba pasando de un lado a otro, se iba desplazando, se iba sumando, se iba operando sobre él. Pero claro, esto era muy complicado, entonces el programador pues tenía que ser poco más o menos que un experto absoluto en el lenguaje de código máquina. Por eso surgen los lenguajes de alto nivel y los programas encargados de pasar del lenguaje de alto nivel al código máquina, que serían los traductores. El objetivo sería que en algún momento los ordenadores fueran capaces de entender el lenguaje que emplean las personas. Pero claro, ¿qué pasa? Que el lenguaje humano tiene muchos matices. Hay varias formas de decir las cosas, distintas formas de hablar, los acentos, también hay que tener en cuenta el lenguaje corporal y entonces la interpretación del lenguaje humano por parte de los ordenadores pues todavía está lejano. Hay algunas iniciativas que ya van haciendo algunas cosas, pero todavía le queda. Esto es bueno, pues porque tenemos mucho campo todavía para programar. Uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo de aplicaciones es Java. Java es un lenguaje orientado a objetos, potente, versátil y multiplataforma, es decir, que cualquier dispositivo, cualquier sistema operativo que tenga capacidad para ejecutar la máquina virtual, pues podrá ejecutar programas en Java. Además, obtener Java es absolutamente gratuito y tenemos un montón de herramientas que también lo son. O sea, suelen ser código libre y abierto. Pues NetBeans, Eclipse, hay muchísimas aplicaciones, todas son gratuitas. Y los desarrollos que nosotros hagamos con Java también se pueden utilizar de forma comercial si nosotros lo decidimos. Ya para terminar esta breve introducción, pues un par de conceptos más. Algoritmo sería el conjunto de pasos necesarios para resolver un problema planteado. Pues por ejemplo, una receta de cocina. La tortilla de patatas. ¿Cómo se hace la tortilla de patatas? Pues primero hay que elegir las patatas, pelarlas, lavarlas, cortarlas en rebanadas, aparte cortar la cebolla, freírla. Entonces una serie de pasos que nos van a llevar a nuestro objetivo, que es tener una rica tortilla de patatas. Surge el problema de grado de detalle en el que tenemos que interpretar el algoritmo sin ninguna ambigüedad. Entonces no nos valdría un algoritmo, no debería llevar una pizca de sal. Tenemos que ponerle pues los gramos de sal y el número de patatas o el peso de las patatas, peso de cebolla, etcétera, etcétera. Se tendría que poder cualquier persona sin tener ningún conocimiento de cocina, siguiendo esos pasos, debería ser capaz de hacer esa tortilla de patatas. Eso es un algoritmo. Aparte, tenemos el concepto de programa, que sería un conjunto ordenado de instrucciones expresadas en un lenguaje de programación que precisamente van a implementar un algoritmo. Entonces, digamos que el programa sería la implementación de ese algoritmo. Luego vemos la relación entre Java y Android. Java es el lenguaje utilizado para el entorno de desarrollo de Android. Android ya sabéis que es un sistema operativo para móviles. Bueno, para smartphones, para tablets, para todo, ¿vale? Para operativos, para dispositivos móviles. Android, por otra parte, es un sistema operativo, ¿vale? Realmente es una versión de Linux. Y Java sería el lenguaje utilizado para crear aplicaciones en él. Las aplicaciones en el mundo de los dispositivos móviles se llama app. Entonces, Java es el lenguaje utilizado para crear apps. Recientemente para Android también se está utilizando mucho Kotlin, pero vamos, conociendo Java,
el uso de Kotlin es mucho más fácil, ¿vale? Se facilita el aprendizaje porque es una especie de evolución de Java. Para empezar a trabajar en programación orientada a objetos, nos tendremos que fijar primero en el mundo real. Pues por ejemplo, un coche en el mundo real pues sería un elemento que tiene una serie de características, pues el color, el modelo, la marca, la velocidad que puede alcanzar, el número de puertas, tipo de ruedas y además también una serie de funcionalidades asociadas, o sea, lo que pueda hacer el coche. Pues ponerse en marcha, parar, aparcar, pues acelerar, frenar, girar. Entonces, en un esquema de programación orientada a objetos, siempre que veáis PO, estamos hablando de programación orientada a objetos, el coche sería lo que se conoce como una clase. El coche entonces sería una abstracción del coche en el mundo real. Lo que pasa es que nos quedamos con las características que más nos interesan. Las características, pues el color o el modelo, serían las propiedades, que es lo que es el coche, o lo que tiene, lo que caracteriza al coche. Esas serían las propiedades. Y luego lo que puede hacer el coche, o sea, las funcionalidades que tiene asociadas, serían los métodos. Entonces podría ponerse en marcha, parar, etcétera. Todo eso serían, como os digo, los métodos. Entonces, las propiedades son las características y los métodos las acciones. Esta abstracción es lo mismo. Si yo abstraigo el objeto persona, por ejemplo, la clase persona, pues si soy Hacienda, pues la clase persona, pues a mí me interesa el nombre, apellidos, dirección fiscal, NIF y renta básica de la que tengo que tributar. Si soy, pues no lo sé, el servicio de salud, pues entonces tendré pues otra vez nombre y apellidos, el NIF, pero en este caso me interesa más que la renta básica, me interesa más bien pues cosas como la edad, si tengo alguna alergia, el peso, ese tipo de cosas. Si estoy trabajando en la universidad, pues también me interesa nombre, apellidos, la dirección a la que puedo enviar los datos y el historial académico del alumno. ¿Veis? Entonces, cuando hago la abstracción me quedo con las características y las acciones más importantes para lo que yo quiero hacer en mi programa o en mi sistema. Si seguimos avanzando, pues veríamos que la clase sería como definir un libro. Un libro que va a describir cómo son todos los objetos de un mismo tipo. Pues, por ejemplo, la clase prenda describiría cómo son toda la ropa que tengo, qué propiedades tienen y qué funcionalidades podrían realizar. Pues, por ejemplo, cambiar, lavar, arreglar, modificar el ancho, el largo, etc. A partir de una clase podemos crear cualquier número de objetos de esa clase. Eso se llama instancia. O sea, una instancia sería un objeto creado a partir de una clase. Muchas veces vamos a confundir entre clase y objetos, pero cuando estamos hablando de la clase estamos hablando a nivel de todos los objetos de esa clase. Es un concepto genérico. Y normalmente cuando hablamos de un objeto estaremos hablando de una instancia concreta de esa clase. Pues cuando tengo la clase coche, pues estoy hablando del objeto mi coche. Y si estoy hablando de la clase coche, hablo de todos los coches en general. Por ejemplo, una prenda roja es de la marca Zara y modelo M. Otra sería una instancia de prenda, de la clase prenda. Otra instancia podría ser verde, que es de la marca CIA y modelo S. Entonces aquí tendríamos dos instancias diferentes. Por ejemplo, también en un programa que gestiona un taller de coches, tendremos la clase coche y vamos a instanciar diversos objetos de tipo coche para hacer las operativas, o sea, las operativas del taller. Entonces tengo un taller de coches, la clase coche, y luego tengo distintas instancias del coche sobre los que voy a hacer los arreglos distintos que tengo, ¿no? En los lenguajes orientados a objetos puros, solamente tendríamos clases y objetos. Ese es el caso de Java, por ejemplo. Las clases nos van a permitir definir un número indeterminado de objetos que van a colaborar entre sí, se van a relacionar para resolver un problema determinado. ¿Qué problema? Pues el que está determinado por el algoritmo que quería implementar.
Con muchos objetos de distintas clases podremos realizar las acciones que tengamos que implementar en la funcionalidad de la aplicación. O sea que podemos definir distintas funcionalidades que son llevadas a cabo por determinados objetos, que son gestionados por distintos objetos. Además, todas las aplicaciones como un todo también serán definidas por medio de clases. En el ejemplo de nuestro taller de coches, pues tenemos el taller de coches, él mismo será una clase. Desde esa clase podremos crear el objeto taller de coches, que sería una instancia del taller de coches, ya sería nuestro taller concreto. Si tuviéramos una franquicia de talleres, pues podemos tener distintas instancias de taller de coches. Si solamente tenemos un taller, pues bueno, tenemos una sola instancia. Esa instancia del taller de coches utilizaría objetos coche, objetos de clase herramienta, objetos de clase mecánica, objetos de clase recambio, etcétera, para hacer la operativa del taller. Entonces, los distintos mecánicos utilizarían herramientas para arreglar los coches que se están gestionando en el taller. Avanzando un poco más a la parte práctica de todo el asunto de la programación orientada a objetos, podemos decir que las clases son declaraciones de objetos, pero también las podríamos definir como abstracciones de objetos. De forma que la definición de un objeto sería la clase. Entonces, cuando estamos hablando de un objeto y estamos definiendo las características y lo que queremos que haga ese objeto, lo que realmente estamos haciendo es programar una clase. Y ahí tenemos, como hemos visto ya, propiedades y métodos. Las propiedades también se podrían llamar atributos y serían las características de los objetos. Cuando definimos una propiedad, normalmente lo que vamos a hacer es especificar el nombre y el tipo. Las propiedades y atributos serán variables donde vamos a almacenar los datos relacionados de los objetos, ¿vale? Relacionados con los objetos, o sea, características de los objetos. Por otra parte, tenemos los métodos, que son las funcionalidades asociadas a los objetos. Los métodos van a ser funciones de programación que están asociadas a un objeto y que van a definir las acciones que ese objeto puede realizar. Dando un paso más, vemos que los objetos, pues eso, son ejemplares de una clase cualquiera, o sea, son instancias de una clase cualquiera. Cuando creamos una instancia, lo que tenemos que decirle la clase a partir de la cual vamos a crear ese nuevo objeto. La acción de crear un objeto es lo que estamos diciendo, es instanciar. Entonces, crear un ejemplar de un objeto a partir de una clase es instanciar ese objeto a partir de la clase. Aquí tenemos un caso de código que vamos a ver ahora. Entonces tenemos el objeto F1 es una instancia de factura y al llamar a new estamos especificando que se va a crear una instancia de la clase que viene a continuación, que es factura. Y luego dentro de los paréntesis, ya sabéis que esto es esto sería un método realmente que sería el método constructor de esa clase. Entonces es una función y entre los paréntesis podríamos incluir parámetros para iniciar los parámetros, los atributos, las propiedades de ese nuevo. El estado de los objetos será el valor que toma una propiedad de un objeto en un momento dado. Entonces, el valor concreto de una propiedad de un objeto será el estado. Para acceder al estado de un objeto, o lo que sería comprobar el valor o cambiar ese valor de esa propiedad, se utilizará el operador punto. En este caso, estamos accediendo a la propiedad, el nombre titular de la instancia de factura que se llama F1 y le estamos asignando el valor a Adrián Ramos. Entonces estamos cambiando el estado de esa instancia. Como veis, utilizamos el punto para indicar la propiedad sobre la que queremos trabajar. Los mensajes. Un mensaje en un objeto es la acción de efectuar una llamada a un método. O sea, cuando queremos enviar un mensaje a un método, lo que estamos realmente llamando a una función. Para mandar mensajes a los objetos utilizamos otra vez el operador punto. Y después lo que vamos es a indicar el método que queremos llamar y los paréntesis como en cualquier función de programación.
Y aquí lo tenemos. Aquí estamos llamando al método calcular total, sin ningún parámetro, de la instancia F1. Si hubiera algún parámetro, pues sería aquí entre paréntesis. Como veis, estamos utilizando realmente variables como nombre titular, una propiedad, y funciones para los métodos. Para probar estas cosas, probar nuestras clases, podemos utilizar un editor online. Más adelante veremos cómo trabajar con un IDE, o sea, con un entorno de desarrollo integrado, como NetBeans o Eclipse. Pero para hacer pruebas rápidas y cosas así, podemos utilizar cualquier editor online de los que tenemos. Estos son gratuitos. A mí el que más me gusta es este, replit.com, y la ventaja que tiene es que me permite cargar distintas clases, que va a hacer falta luego en posteriores vídeos, pues para probar distintas clases, la interacción entre ellas. Pero tenemos otros editores, como este online Java Compiler, ¿veis? Que me permite, desde aquí, me permite lanzar, aquí, dando la run, ¿veis? Me lanza, esto me viene muy bien para lanzar aplicaciones en consola. Y aquí tengo otro, que tiene otro esquema, el de Tutorials Point, que quizás es un entorno un poco más grande, más fácil de trabajar. ¿Veis? Aquí puedo lanzar el código. Este, por ejemplo, la ventaja que tiene es que puedo luego compartirlo, aunque el otro también me permite compartirlo. Pero bueno, está bastante bien. Entonces, para pruebas rápidas así, no tener que andar montando un proyecto y andando compilando, pues un compilador online de estos es ideal. Este ya veis que me permite, este editor me permite también lanzarlo por consola, pero la gran ventaja que tiene es lo que os digo. Me permite también tener aquí varios ficheros, en la versión nueva ahora puedo meter gráficos también si quiero para indicar, puedo compartirlo, puedo grabar varios proyectos, o sea que funciona bastante bien. ¿Veis? Realmente lo que hace un compilador online de este tipo, pues realmente está llamando a Java C para hacer la compilación y luego a Java para ejecutar el programa. Y en la class path está poniendo la ruta propia de las librerías. Entonces funciona perfectamente. Lo que vamos a ver entonces es la clase factura, tal y como está definida. Entonces aquí tengo un archivo, la gracia que tiene esto es que, bueno, tengo por aquí el método main y aquí dentro tengo las llamadas a mi clase factura. La clase factura tiene que estar en un archivo aparte y se tiene que llamar exactamente igual que el nombre de la clase que vamos a utilizar. Si no se puede hacer de otra forma, pero esto es mucho más sencillo y así los dominios de nombres de Java y tal no se ven alterados y no vamos a tener problemas luego a la hora de compilar. Esta es la forma más sencilla y la más razonable de organizar el código. Entonces veis, factura.java tiene que coincidir en mayúsculas y minúsculas. Es exactamente la implementación de la clase factura. Aquí tenemos la clase que contiene 1, 2, 3, 4 propiedades, ¿vale? Una que es nombre titular, concepto factura, precio total, IVA. Son públicas, 2 cadenas, son 2 de tipo cadena y 3 numéricas de tipo double. Y luego tenemos un método, que es el método constructor. El método constructor se llama igual que, por convenio, se tiene que llamar igual que el nombre de la clase. Y aquí lo que hacemos es inicializar, ahora vamos a hacer otro método diferente para que veáis. Y aquí lo que vamos a hacer es inicializar los miembros de la clase. ¿Veis? Entonces al llamar según creo la nueva instancia, pues se va a llamar se va a definir los datos vacíos. Luego en la clase principal lo que tenemos es el método main, que como sabéis es el que se lanza cuando se ejecuta el programa. Creamos una nueva instancia que se llama F1 de la clase factura. Y al llamar a la clase factura, estamos llamando al método constructor y ese método constructor lo inicializa todo. De forma que al ejecutar este código, el resultado es este. Me dice datos de la factura construida. Bueno, que es el texto que he puesto aquí, yo con println. Y luego me dice el nombre titular, me muestra por pantalla nombre titular, concepto factura, precio IVA y total. Y aquí lo tenemos.
Nombre titular, sin concepto, precio, lo que he asignado en el método constructor. Si a lo largo de la ejecución yo quiero acceder a, como las propiedades están puestas públicas, puedo acceder a cualquier propiedad en cualquier momento. Entonces puedo decirle F1 punto... Aquí me dice las propiedades también, ¿veis? Tiene IntelliSense estos. Este editor es bastante cómodo. Puedo decirle, pues por ejemplo, precio. Pues igual... Uy, me la he puesto en el otro lado. También permite utilizar control Z, está muy bien. 100. Entonces, si ahora muestro el precio otra vez, veremos cómo era el precio, me lo va a marcar a 100. ¿Veis? Entonces, es muy sencillo. Trabajar con objetos es bastante sencillo. Más adelante veremos que para trabajar con las propiedades, normalmente las propiedades serán privadas y accederemos mediante métodos get y set, o sea, lo que se llaman getters y setters, a las propiedades. Entonces, esos métodos get y set serán públicos y las propiedades suelen ser privadas. ¿Para qué? Pues para que no se pueda acceder directamente a las propiedades y solamente se puede acceder mediante los métodos get y set. Por si hay que hacer algún tipo de validación, algún tipo de transformación o de comprobación para que los datos sean correctos, pues tenemos esa capa intermedia en la que podemos trabajar con get y con set. Aparte que lo que estamos haciendo también es siguiendo un cierto estándar que nos va a permitir trabajar de forma todavía más sencilla con nuestros objetos. Entonces, como os decía, si queremos crear un método, pues podríamos aquí, por ejemplo, decirle un método que sería public, pues digamos que sea pues calcular total. Y le vamos a decir que nos devuelva un valor de tipo el precio es double, ¿no? Hacemos calcular total. Y este método lo que va a hacer es calcular el precio total a partir del precio y aplicarle el IVA. Entonces vamos a decir, pues, vamos a decirle total igual a... Ya habéis visto que aquí he puesto calcular total porque utilizo la notación camel, que esto es la primera en minúscula, la primera palabra en minúscula y la siguiente con la primera en mayúscula, de forma que vas haciendo las jorobas de un camello. Por eso se llama notación camel. Puedes utilizar la que más os guste. Pero vamos, a mí me gusta esta porque así separo, es más fácil de leer la separación de las palabras. Aquí, por ejemplo, está utilizando la camel, pero uppercase, la mayúscula. Esta es la small case, ¿vale? La en minúscula. Y esta sería la camel, pero siempre empezando todo por mayúscula. Podéis elegir la que más os guste. A mí personalmente me gusta más esta. Entonces decimos total es igual a precio más precio por IVA. Por IVA. Vamos a ponerle dis delante para evitar problemas. Que es posible que lo cogiera así también, pero será más cómodo. Dis es decirle que la instancia con la que está trabajando en ese momento, el estado que tiene, o sea, el valor de la propiedad en ese momento. Con esto calcularíamos el total. Vamos a poner aunque no hará falta, pero bueno, para facilitar la lectura, lo ponemos entre paréntesis para que no haya duda. Esto me molesta un poco ahí. Entonces, ya puedo utilizar ese método. Lo primero tendría que decirle el IVA que le quiero poner. F1 IVA. Vamos a ponerle vamos a ponerlo en porcentaje. 0.21. Y como es un double, le vamos a poner la D para que no se líe con los formatos. Con esto tendríamos el IVA
y luego vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a crear una variable nueva que sea total calculado. Y sería igual a el valor de f1 punto calcular total con parámetros. Y ahora le vamos a decir que nos lo muestre por pantalla. A ver si lo he hecho bien. Total calculado. Y le pasamos la variable total calculado. Aquí lo suyo luego sería asignarle a la propiedad total, pues guardar ahí el valor de total calculado. Vamos a probarlo y a ver si funciona. Bueno, pues nos ha dado un error. Dice que no puede encontrar el símbolo en la línea 21. Que es en la operación que estamos haciendo. Ahí es que vuestro precio... es que es precio ya. Mayúsculas y minúsculas. Mucho cuidado con eso. Precios con mayúscula. IVA si estaba bien puesto. Además tengo que devolver algo, efectivamente. Al terminar esta función, tengo que decirle que me retorne el valor total. Para que esta función me devuelva algo, que este método me devuelva algo. Bueno, pues vamos a ver si ahora ya sí. Ahí está, ¿veis? Si el IVA es el 21% y el precio 100, el 21% de 100 es 21, pues total 121. Bueno, pues habéis visto, mucho cuidado también con la asignación de variables, ¿vale? Cuando vamos a trabajar con double, tenemos que ponerle aquí el D, ¿vale? Para asignar un tipo double. Y bueno, pues espero que si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Lo ideal es que lo probéis vosotros también. Y os pasaré el código y la ruta, ¿vale? Del editor este online. O bien si queréis probarlo vosotros compilando, pues adelante.